ponerme como organizador para compartir la pantalla y dar la clase de hoy. Por favor, compañera, pudiera ponerme ahí como organizador de la reunión. Buenas tardes, licenciado. ¿En dónde puedo ponerlo? Busca mi nombre y ponen los 3 puntitos. Ahí le aparecerá poner como organizador. Una consulta. Sígame. ¿El IC ya no va a dar clases estos días o solo es? Sí, las voy a estar dando ¿Por qué bien. ya no está dando clases? Todos estos, el resto del semestre. No, no solo son unos días en los que voy a dar yo la clase y luego pues ya él va a seguir con la temática, ¿verdad? Y los ejemplos. Gracias, Eric. Solo era Sí, duda no por se ahí. preocupe. Si pudo, Jennifer, Es que fíjese que estoy buscando, pero no me aparece eso. no le aparece. O sea, ¿cómo ponerle a usted? No encuentro. En los 3 puntitos del nombre, donde están las personas. Permítame un segundo, licenciado. Va, está bien, no tenga pena. Ahí estamos. Ya me aparece la opción. Gracias. De nada. Bien, ahora sí ya puedo compartir pantalla. Y voy a apagar mi cámara para que se pueda ver de mejor manera y que no tenga problemas con mi internet. Bien, ya le subí el archivo donde está el ejemplo. También quería, antes de iniciar la clase, resolver, aquí hicieron 2 preguntas acerca de cómo iba a venir en el examen o cómo realizar el ejercicio. Si en dado caso no les dicen cómo ordenar los datos, pues el licenciado me comentaba que se puede hacer o se hace de forma normal, es decir, como que si estuviéramos leyendo un párrafo de izquierda a derecha por filas. Y también había otra pregunta, que si no estoy mal, era si no nos decía si era con o sin reemplazo, pues generalmente me decía él, se trabaja sin reemplazo. Entonces, si no les indica si es con o sin reemplazo, por favor, trabajenlo sin reemplazo. Bien, esas eran las 2 preguntas que habían quedado en el día anterior de clases. Vamos a hablar, a platicar un poquito acerca de las técnicas de muestreo que quedaron pendientes de verlas en las clases anteriores. Primero vamos a refrescarnos un poquito, hablando un poco de muestreo. Dice que es la actividad técnica y científica en la que el investigador define los criterios y procedimientos a seguir para establecer el número de muestras a tomar de una población, así como el número de elementos que integrarán la muestra. Entonces, vemos, aquí tenemos la definición y pues los tipos de muestreo que hemos platicado, los que hemos visto, muestreo aleatorio simple. El sábado vimos el muestreo aleatorio sistemático y los 2 que nos faltan
definir y ejemplificar el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. Vamos a ver de primero el muestreo estratificado. Este es en el cual se divide la población en estratos o intervalos definidos por características identificadas, como estas pueden ser el ingreso mensual, el grado académico, la edad, el género, entre otros, ¿verdad? Dependiendo de la naturaleza de la investigación o también el objetivo de la investigación. Posteriormente, el investigador puede utilizar en cada estrato, según la magnitud o tamaño de los mismos, un muestreo aleatorio simple o sistemático para seleccionar a los elementos de la muestra. Características de este muestreo, dice, en ciertas ocasiones resulta conveniente estratificar la muestra según ciertas variables de interés. Para ello debemos conocer la composición estratificada de la población objetivo. Una vez calculado el tamaño muestral apropiado, este se reparte de manera proporcional entre distintos estratos, definidos en la población usados a simple regla de 3. Estas son las características principales del muestreo estratificado. Ahora veamos los tipos de muestreo estratificado. Tenemos el muestreo proporcional. Este se utiliza cuando cada estrato tiene en la muestra el mismo peso que se observa en la población. Como por ejemplo, si dividimos la población de una ciudad en estratos de edad, es muy probable que obtengamos estratos de distinto tamaño. Como por ejemplo, 75% adultos y 35% niños. Al tomar la muestra, los estratos de adultos y niños deben tener el mismo peso en la población. Más adelante vamos a ver un ejemplo un poco más claro para que podamos verlo y haciendo cálculos y el procedimiento paso a paso. Muestreo estratificado uniforme. En la muestra que tomamos, todos los estratos tienen el mismo peso sin importar el tamaño que tienen en la población. Como por ejemplo, si la población contiene 30% de ancianos, 45% de adultos y 25% de niños, debemos de extraer los estratos en la misma proporción por cada uno. Es decir, el 33% de ancianos, el 33% de adultos y 33% de niños. Esto va a darles un pequeño error también, pero es que es de 1%, ¿verdad? Entonces, ya sea a conveniencia o por el mayor número de elementos que tenga o la mayor proporción, le podemos añadir ese 1% faltante, que sería, por ejemplo, a adultos, ¿verdad? Para que tenga mayor número de elementos en la muestra. También está el muestreo estratificado óptimo. Este consiste en repartir el tamaño global proporcionalmente a la variabilidad en cada estrato. De esta forma, estratos con poca varianza, es decir, estratos más homogéneos, requerirán un tamaño de muestra menor, mientras que los estratos más heterogéneos requerirán una muestra mayor. No sé si hay alguien que está levantando la mano. No, no hay preguntas tampoco hasta el momento. Tampoco hay. Entonces vamos a continuar. Como por ejemplo, si la población contiene 30% de ancianos, 45% de adultos y 25% niños, como el ejemplo anterior, y las desviaciones estándar son 3, 4 y 2, debemos de realizar los cálculos correspondientes para obtener la muestra utilizando la desviación estándar de cada estrato. Para hacer esto, pues vamos a ver un ejemplo concreto en donde vamos a ver cómo utilizamos la desviación estándar para que así tengamos este tamaño de la muestra correcto en cada estrato. ¿Qué usos tiene el muestreo estratificado? El muestreo estratificado se suele utilizar en las siguientes situaciones.
Se suele utilizar cuando se busca destacar o investigar las particularidades de un grupo específico de la población, es decir, una característica identificable o una característica en común donde las podamos separar a la población. También se utiliza cuando se quiere estudiar las relaciones entre dos o más subgrupos. Solo déjenme que alguien quiere ingresar. Y también dice que se requiere más precisión estadística para las estimaciones de subgrupos. ¿Sí? Las ventajas y desventajas. Como ventajas dice que tenemos que tiende a asegurar que la muestra represente adecuadamente a la población en función de unas variables seleccionadas. Se obtienen estimaciones más precisas si nos vamos objetivamente a las variables de estudio. Su objetivo es conseguir una muestra lo más semejante posible a la población en lo que a la o las variables estratificadoras se refiere. Y como desventajas tenemos que se ha de conocer a la distribución en la población de las variables utilizadas para la estratificación. Es más costoso tanto en tiempo como en trabajo. Y también la selección de estratos puede ser compleja si no se determinan bien las variables de estratificación o se define un número grande de estratos. Vamos a ver. Sí, tenemos ahí un mensaje. No sé si quiere participar el compañero Alfredo. Le vamos a dar la participación. Si no, pues continuamos la clase. Gracias, Lick, Jonathan. Sí, adelante. La verdad, pues yo creo que es un tema yo tal vez para muchos compañeros que están acá, tal vez están aburridos de ver el tema, ¿verdad? De esta parte del rector, el decano, que no nos dan la cara, nuestro representante estudiantil. Compañeros, tal vez es aburrido y tedioso. Yo no pertenezco a ninguna asociación, no represento a ninguna asociación, incluso hasta me caen mal los de la AEU y toda esa gente que se la quiere llevar, de que defienden la universidad, pero lo defienden para un propósito propio de ellos. Yo prácticamente soy un estudiante común, corriente, como todos ustedes, soy parte de esta camada, pero realmente es preocupante lo que está pasando dentro de nuestros salones de clase, incluso dentro de nuestra misma universidad, y que no lo podamos ver desde este punto de vista. Realmente en el grupo de chat hemos estado colocando algunos mensajes, otro compañero ha estado también manifestando lo mismo, y hay varios que tenemos la misma inquietud, y la única forma de poder lograr algo en este tema es que podamos no votar el curso, porque no lo estamos votando, sino que al contrario, mostrar nuestro rechazo ante los medios de cómo nos están engañando nuestra misma facultad, y de la misma manera estamos brindando una solución a los demás compañeros que no quieran participar. Podríamos grabar la clase, incluso hasta la misma clase grabada nos puede ayudar a nosotros para poder repasar, pero lo más importante es mostrar nuestro rechazo, que no estamos de acuerdo a las medidas que están tomando y de las formas que se están imponiendo nuestros mismos representantes. Entonces, es una chibolita que nos queda a nosotros como estudiantes. Somos 108 estudiantes, sabemos 98 menos el LIC titular y menos el auxiliar. Estamos 96 presentes porque prácticamente ellos tienen que ser ahorita punto medio. Pero sí es importante que nosotros tomemos la batuta y tomemos la responsabilidad social y que no mostremos esa indiferencia. Yo creo que nadie va a perder puntos, nadie va a perder un curso. Al contrario, nos puede hasta favorecer porque podemos grabar las clases y nosotros en algún punto podemos llegar a repasar y estar repasando la misma clase por si tenemos dudas y la podemos compartir. Lo único que sería es que tendríamos que estar todos de acuerdo para
para no faltarle ni el respeto al Lic y Jonathan, ni a nuestro Lic titular, a modo de dejarles parada la clase, ¿verdad? O sea, al final yo creo que ellos se merecen respeto, son unos grandes licenciados. Yo ya estuve con el Lic Jonathan, ahorita estoy con él nuevamente, y la mera verdad, no es esa la intención, sino que la intención es poder mostrar ahí sí que nuestra informalidad, porque al final somos estudiantes. Hoy estamos pagando una matrícula de 91 quetzal, mañana o el otro año vamos a poder pagar una matrícula de 500 pesos, 800 pesos. Sí es cierto, no se puede privatizar la universidad porque la Constitución la protege, pero hay otros medios como ellos la pueden privatizar, y cuando lo veamos nos la van a dejar ir y ni la vamos a sentir. Entonces, realmente yo puse un comentario hace poco, extraño aquellos tiempos cuando los encapuchados venían y nos sacaban de los salones de aula, ¿verdad? Pero no lo decía con el afán de los encapuchados, sino que yo lo decía con el afán de que ellos solo llegaban 2, 3 pendejos y se citaban en el aula. Bueno, muchachos, todos para afuera, y todos íbamos para afuera, pues, y hasta los auxiliares y catedráticos titulares iban para afuera, y ni siquiera nos daban opción de elegir, ni siquiera sabíamos nosotros por qué nos estaban sacando, pero nos sacaban. Y era una forma de poderse manifestar. Y a pesar que ellos lo hacían a veces por dinero, había veces que lo hacían por conseguir algo adicional, o ver algo adicional en un futuro, ¿verdad? Hoy por hoy, si se dan cuenta, nuestra facultad no tiene comité de huelga de dolores. Los del comité no se han manifestado. Nuestro representante estudiantil tampoco se ha manifestado. Nuestro decano, que tanto dijo que la identidad sancarlista, tampoco se ha manifestado el señor, y al final seguimos sin representantes, pero ellos sí siguen ganando su salario, van por más salarios, van por cooptar todo, y realmente los que vamos a salir perdiendo somos nosotros y las futuras generaciones, que en mi caso son mis hijos, que van a salir perdiendo también. Entonces, esa era la intención de ese pequeño mensaje que yo les coloqué ahí. La intención es no perjudicar a nadie de los que estamos, los 105 que estamos acá, sino que al contrario, que nosotros podamos llegar a un consenso sin faltarle el respeto al licenciado titular, sin faltarle el respeto al licenciado auxiliar. Seguimos con la cátedra, pero no toda la mayoría, sino que mostramos nuestro rechazo, presentamos nuestra demanda. Se quedan unos 5 o 10 grabando la clase, unos 12 grabando la clase, otros 2 haciendo preguntas puntuales al licenciado para poder resolver, y después compartimos la misma grabación para que nadie salga perjudicado y podamos seguir avanzando en el curso. Pero si nosotros no mostramos ningún interés, no mostramos absolutamente nada, ellos asumen que nosotros somos como las ovejitas que siempre decimos sí, 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 y vamos para el mismo camino. Y ellos piensan que económicas todo está bien. En económicas nadie se queja. Y nosotros somos la población más grande que hay en la Universidad de San Carlos. Entonces, definitivamente realmente yo no estaba ni preparado para hablarles, honestamente, porque, o sea, esto salió de la nada, y gracias a Lic Jonathan por darme el espacio. Realmente lo manifiesto, como les digo, yo no pertenezco a nadie, no represento a nadie, ni me interesa representar. Lo único que soy es un estudiante que estoy preocupado por la misma situación social que estamos viviendo. Y dejemos libres para la parte de que el gobierno y toda esa vaina, porque esa vaina es una corrupción que nunca va a acabar, pero sí podemos limpiar nuestra casa de estudios. Y cómo por lo menos mostrar rechazo en que no estamos conformes en la forma que nos quieren imponer cosas que ellos están decidiendo y no nos están tomando a nosotros en cuenta para decidir. Solamente, compañeros, y perdón por la interrupción, perdón por esta pausa, perdón, licenciado Jonathan, de verdad. Y mucha de verdad, pensemos en no porque vamos a votar un curso lo vamos a perder, sino que
pensemos que vamos a perder más, porque podemos perder la universidad solamente, ¿verdad, muchachos? Pasen feliz tarde y gracias, Lick, por la pausa. No tenga pena. El espacio también es para ustedes, para que ustedes se manifiesten y pues, a nosotros nos toca hacer nuestro trabajo y pues ahí está el espacio si cuando ustedes quieran transmitir el mensaje. Por lo pronto, pues vamos a continuar con la clase. Voy a compartir los ejemplos. Yo los tengo en un documento de Excel. Me voy a cambiar a Excel y se los voy a presentar. Y luego regresamos a ver el otro tema, ¿verdad? El muestreo estratificado. Tenemos un ejemplo. Dice de la siguiente manera: actualmente en la Facultad de Ciencias Económicas cuenta con 16,000 estudiantes. Esto es un dato X, no es un dato real. Y nos pide que utilizando el muestreo estratificado, tomemos una muestra de 400 alumnos en los cuales están distribuidos por carreras de tal manera que se ven en la tabla de abajo, ¿verdad? Entonces tenemos las 3 carreras: administración, auditoría y economía. ¿Cuántos estudiantes hay en cada una de las tareas? Esto le va a compartir igual a Classroom, ¿verdad? Sí, también se los voy a compartir, Ok. tanto la presentación como los ejemplos. Ok. No tenga pena. Y también nos dan una desviación estándar. La desviación estándar nos va a servir para hacer el tercer ejemplo. Estos mismos datos nos van a servir para hacer los 3 tipos de muestreo estratificado. Y lo realizamos a través del muestreo estratificado uniforme. Si bien se recordarán, nos dice la teoría que en los 3... o mejor dicho, en cada uno de los estratos, pues se divide de manera proporcional, de manera que quede uniforme. Entonces tenemos las 3 carreras, la cantidad de estudiantes, y lo podemos hacer de 2 maneras. En primer lugar, podemos hacerlo a través de N minúscula, que es la muestra, que son 400 estudiantes dividido el número de estratos. En esta oportunidad tenemos 3 estratos, que son las 3 carreras, y N, que son 400, dividido 3, me da 133.33 periódico. Entonces, si se dan cuenta, pues me falta 1 para llegar a la cantidad que nos están solicitando en el caso. Entonces, esto lo podemos sumar, como les mencionaba, ¿verdad? En el estrato o en el lugar donde tenemos mayor población, y ahí le podemos poner 134, entonces ya ahí simplemente ese error muestral pues lo completamos manualmente. De la otra forma es poner el porcentaje, ¿verdad? Multiplicar la cantidad de la muestra por un porcentaje equitativo para todos los estratos. En este caso es 33%, y ahí ya tenemos la cantidad de la muestra para cada uno de los estratos. Y como les mencionaba, ¿verdad? En este caso, pues, nos faltaría una persona, entonces lo complementamos. De manera fácil, el muestreo estratificado proporcional, nos dice que va a ser proporcional a la cantidad de elementos de cada estrato. Entonces lo podemos hacer de la siguiente manera. Aquí, a diferencia del anterior, dividimos nuestra muestra en nuestra población, que sería 400 dividido
16,000, que es nuestro total de la población. Y ese porcentaje o ese cociente lo utilizamos en cada uno de los estratos y entonces ya lo multiplicamos. Cantidad de estudiantes por la participación, que es 0.0225, y ya nos da la cantidad de la muestra. En el segundo hacemos lo mismo, la cantidad de estudiantes por la participación, y nos dan, si se dan cuenta, nos va quedando datos distintos en cada uno de los estratos. Nuestra muestra va cambiando, y en el tercero, por ser de los tres el menor, también varía, ¿verdad? También sería el que menos muestra vamos a obtener de él, y nos quedarían el total de la muestra, pues lo que nos están pidiendo. Otra manera de cómo realizarlo, pues dividimos nuestra cantidad de estudiantes, en este caso administración, que son 5,500, dividido el total de la población, que son 16,000. Entonces ya nos queda un porcentaje. Ese es el porcentaje de participación, o la proporción o el peso que tiene administración en el total de la población. Luego multiplicamos nuestra cantidad de la muestra con esa proporción, y entonces ya nos van quedando los 138 elementos de muestra que tuvimos tuvimos a través del anterior método, ¿verdad? De igual manera hacemos con el segundo de auditoría. Tenemos 7,500, lo dividimos en 16,000, nos da un porcentaje de participación de 46.88%. Ese porcentaje lo multiplicamos por la muestra, que son 400 elementos, y nos da 188, que es la muestra de este estrato que vamos a obtener. Y con el tercer estrato, que es economía, también lo hacemos de la misma manera. 3,000 dividido 16,000 nos da el porcentaje de participación de 18.75%. Solo multiplicamos con la cantidad de la muestra que nos piden, que son 400, y nos quedan 75 elementos, o 75 personas, como es en este ejemplo. Ahora el muestreo estratificado óptimo, aquí sí ya viene, tomamos en cuenta la desviación estándar. Ya tenemos, ya puse yo aquí los resultados, pero ¿cómo lo calculamos? Lo calculamos a través del método de la mínima varianza. ¿A qué se refiere este método? Pues realizamos para cada uno de los estratos, realizamos diferentes pasos. Aquí tenemos la fórmula en donde n minúscula, que es mi muestra, lo multiplicamos con la población del primer estrato por la desviación estándar de ese mismo estrato, dividido la sumatoria del primer estrato en población por la primera desviación estándar. Esto le sumamos la segunda población multiplicado por la segunda desviación estándar. Aquí pues es desviación estándar 2, y así consecutivamente. Así tenemos en este caso 3, van a ser 3 elementos que tengamos en el denominador. Si son 4, pues 4, va a ser dependiendo cada uno de los casos. Aquí dice para administración, si se dan cuenta, 400 es mi n minúscula, es la muestra que yo necesito. Lo multiplico con la población del primer estrato de administración, 5,500, por la desviación estándar, dividido, y aquí vamos agrupando cada uno de los estratos. 5,500 por 4, que sería N1 por la desviación estándar del primer estrato, más la población del segundo estrato por su desviación estándar, más la población del tercer estrato por su desviación estándar. Esto va a ser mi denominador, incluso va a ser el denominador para todos los incisos.
y ya me quedan 93.62, ¿verdad? Pero como estamos hablando de personas, es una muestra que tenemos que aproximar, porque por tanto es discreta, entonces lo aproximamos a 94 elementos. En la segunda, pues si ustedes quieren, pues mantenemos el mismo denominador, ¿verdad? Que es la sumatoria de cada una de las muestras, perdón, de las poblaciones por sus desviaciones estándar, y el numerador es el que cambia. Para N2 cambia al que nos estamos refiriendo, que sería auditoría, 7500 por 6, y al realizarlo todo esto, pues ya nos queda 191.49, lo redondeamos, nos da 191, y para la tercera de la misma manera, ¿verdad? Utilizamos el tercer elemento de los estratos, que sería 3000 por 9, y ya nos queda 114.89, que al aproximarlo nos da 115. Sumamos y pues nos quedan los 400 elementos que nos pide el caso, y así es como lo realizaríamos a través del método óptimo. No sé si habrán dudas a través de esta parte del estratificado. Si no podemos. Buenas tardes, licenciado. Yo tengo una duda. Sí, claro, dígame. ¿De dónde, por qué en la fórmula tiene desviación estándar de 2? ¿Dónde lo aplicó ya al pasarlo con los números? Desviación estándar de 2 sería del segundo estrato, que sería en este caso auditoría 7500 por 6. Esa es la. Ya. Sí, ahorita vi mi error. Gracias, licenciado. No tenga pena. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, así como en el ejercicio 1 de la hoja de trabajo 1, ahí realmente no dijeron nada, solo dijeron que la muestra era de 120. Ahí Ajá. nosotros estratificamos así como yo realmente busqué cómo era y lo estratifiqué a mi forma de ser, ¿verdad? Usé clientes, departamentos, algo así. ¿Así sería o cómo sería la forma de hacerlo, Lick? Está bien, si quieren se los explico de una vez, ya que aprovechando la pregunta del compañero, solo vamos a admitir a los compañeros que están ingresando. Lick, disculpe, yo tenía una duda, pero en la parte de arriba, de los porcentajes, es que vi que algunos cambian por el número de estudiantes en la muestra. Exacto. Pero en el caso de donde la muestra es de 400 y dan 33%, la multiplicación, ¿esos 33% siempre son así o cambian? Esto va a depender de cuántas estratificaciones tiene. En este caso tenemos 3, sería 33%. Si fueran 2, sería el 50% para cada uno. Si fueran 4, sería el 25%. Del 100%, digamos. Ajá, del 100%. Ah, gracias, Lick. De nada. Veamos la resolución del ejercicio 1. El compañero me preguntaba y como dice él, no decía cómo realizar la estratificación, no nos daban mayor información, si había porcentaje de participación o de cuántos elementos era cada uno de los estratos o cómo dividirlo. Entonces, el ejercicio decía de la siguiente manera: Ronaldo, jefe de ventas de la distribuidora de productos eléctricos, desea consultar a una muestra de 120 clientes acerca de un nuevo producto. Él le solicita lo asesore para conformar la muestra si lo necesita hacer por el método estratificado. Pues como respuesta yo lo puse de esta manera, que se puede hacer clasificando a los clientes por nivel de consumo, y proponía yo dos formas. Por ejemplo, podemos poner cliente premium, cliente medio, cliente básico. Podríamos poner, como no nos decía cómo nombrarlo, ponemos estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato A, B, C. Y como no nos da mayor participación, pues la forma más sencilla o más correcta de hacerlo es a través de la distribución uniforme.
como no hay más información, pues entonces ponemos el porcentaje de 33% para cada uno. Si lo hacíamos solo con dos tipos de clientes, como les decía, 50%, pues realmente esto ya dependía del análisis de cada quien, siempre y cuando estuviéramos usando la variable en cuestión, que son clientes, ¿sí? Clientes, estamos utilizando clientes, no eran productos eléctricos en esta parte de los estratos, sino clientes. Si lo hicieron así, lo hicieron bien. Vi también que otros lo hicieron parecido a esto, ¿verdad? Que cada quien le colocaba su porcentaje de participación, porque como así estaba el ejemplo del libro, pues también lo tomaré yo por correcto, pues como no se habían visto los tipos de este método, pues también está bien. Entonces no hay ningún problema. Media vez lo tomaron a través de clientes, ¿verdad? Entonces, la forma correcta era de cómo está este cuadro, pero no hay problema a la hora de calificarle si lo hicieron con algún porcentaje que ustedes le hayan puesto, ¿verdad? Muy bien, y gracias. Sí, yo Luis, igual solo que usé cliente A, B, C y D. Sí, está bien. Gracias, Luis. Una pregunta, entonces puede venir así, digamos, en el examen, como las 4 formas que enseñó, o las 3. Seguramente en el examen no les va a venir de esas formas, solamente para ejemplificarles, pero tal vez en cuanto a la teoría, sí les puede venir ese tipo de preguntas. Sí, pues, ok, Y gracias. de la hoja 1, los ejercicios que hicimos de esto, ¿los dejamos así entonces o los pasamos así con el 33%? No, así déjenlo. Yo pues realmente, como les decía, no les voy a penalizar o bajar puntos si no pusieron el 33%, sino que ustedes decidieron qué porcentaje ponerle, pues no hay ningún problema. Gracias, Lick. Claro, de nada. Licky, ¿cómo sabe que son tres estratos? Me preguntan aquí, es lo que entiendo según lo que escribió el compañero Josué Vladimir Ramírez. Pues realmente tampoco es algo que nos estén diciendo, entonces también esto es meramente análisis o distribución propia, una propuesta para que si así lo tienen, pues así lo puedan usar. Un compañero que mencionó que él puso cliente A, cliente B, incluso puso cliente D, puso 4 tipos de clientes, pues también está bien, no hay ningún problema, porque esto solamente es una propuesta, y dado a que no hay más información, pues lo vamos a ir desglosando dependiendo del análisis que cada uno haga. Y como le repito nuevamente, siempre y cuando tomemos en cuenta la variable en cuestión, en este caso cliente. En el otro, en el conglomerado, de igual manera, también nos decían clientes. Si quieren, ese lo vemos, esa resolución la vemos al finalizar de la teoría y los ejemplos. Así nos vamos en orden y no nos confundimos. Vamos a pasar a ese tema, si gustan. Me va a pasar nuevamente a la presentación de PowerPoint. Por aquí nos quedamos. Y tenemos también el muestreo aleatorio por áreas o conglomerados. Dice la teoría que se subdivide la población en grupos o conglomerados con características comunes, como lo son la ubicación geográfica, que es donde más nos podemos distribuirla, el idioma, la etnia y otros tipos de conglomerados. Los elementos dentro de los conglomerados son heterogéneos y entre los conglomerados homogéneos. Este tipo de muestreo generalmente se hace cuando
los elementos están demasiado lejanos. Por ejemplo, si tenemos, si nuestra investigación es en toda Centroamérica, pues realmente nos va a ser muy difícil, ¿verdad? O es entre continentes. Entonces podemos hacerlo por conglomerados para tener una reducción en cuanto a costos, tiempo y otro tipo de elementos, ¿verdad? ¿Qué características tiene? Este muestreo dice que se realizan en varias fases de muestreo sucesivo, polietápico. Este lo vamos a ver más adelante, es uno de los tipos de este muestreo. Y dice también que la necesidad del listado de las unidades de una etapa se limitan a aquellas unidades de muestreo seleccionadas en la etapa anterior. Es decir, que cuando vayamos haciendo conglomerados más pequeños o más específicos, pues va a depender de cuánta población hayamos tomado en esos conglomerados. Vamos, tal vez ahorita no me doy muy bien a entender, pero en el ejemplo vamos a verlo un poco más específico. Los tipos de muestreo por conglomerados. Tenemos el muestreo por conglomerados monoetápico, que después de haber seleccionado los conglomerados, estudian a todos los individuos que lo componen. Es decir, solo hacemos una ramificación, si lo vemos desde ese punto de vista. El muestreo por conglomerados de 2 etapas, en lugar de estudiar a todos los elementos de los grupos seleccionados de la muestra, se procede a realizar una muestra aleatoria de los elementos de cada grupo seleccionado. Es decir, de los grupos grandes sacamos otro subgrupo pequeño a través de un muestreo aleatorio simple o del muestreo sistemático, y esos son los que evaluamos, no el conjunto mayor, sino que un subconjunto más pequeño. Y el muestreo polietápico o por etapas, que es una generalización del muestreo por conglomerados en el que se intenta reducir el costo al mínimo, como les mencionaba anteriormente. En la primera etapa se selecciona un número determinado de conglomerados. Estas se van a llamar unidades primarias de muestreo. En la segunda etapa se seleccionan conglomerados más pequeños pertenecientes a los anteriores, es decir, unidades secundarias de muestreo. Y en la tercera etapa se seleccionan conglomerados más pequeños, procedimiento de embudo. Esta tercera etapa, pues, puedes tener una cuarta, quinta, etcétera, dependiendo de cuán grande o cuán específico tengamos que ser, hasta llegar a los elementos de la población que van a ser observados. Estas son las unidades últimas. Como por ejemplo, del muestreo polietápico o por etapas. Tenemos la unidad primaria, puede ser que seleccionemos departamentos. Una unidad secundaria, pues ya seleccionamos municipios. Unidad terciaria, podemos seleccionar las zonas de cada uno de los municipios. Por ejemplo, si tomamos el departamento de Guatemala, va a ser la unidad primaria. La unidad secundaria, pues podemos seleccionar el municipio de Misco. Unidad terciaria, las zonas, zona 3, zona 5, zona 7, y luego ya en la unidad cuaternaria, pues ya vamos a seleccionar los barrios, colonias, aldeas, dependiendo cómo hayan sido definidas o separadas cada uno de los municipios, ¿verdad? No solamente en el departamento de Guatemala, sino en los demás departamentos, o bien podemos ir incluso por regiones de cada continente. Podemos empezar desde Centroamérica y así nos vamos subdividiendo cada una de los conglomerados. Las ventajas y desventajas de este tipo de muestreo. Como ventajas tenemos que es muy eficiente cuando la población es muy grande y dispersa. No es preciso tener un listado de toda la población, solo de las unidades primarias de muestreo. Y como desventajas tenemos que el error estándar es mayor que en el muestreo aleatorio, simple o estratificado. El cálculo del error estándar es complejo. Estas son las desventajas del muestreo por conglomerados. Y ahora vamos a ver
cuáles son las diferencias de estos dos tipos de muestreo, porque se tienden a confundir en ocasiones, ¿verdad? Entonces, vamos a tener las diferencias. Dice que estrato es un conjunto de elementos que con características similares o comunes se han integrado en otros conjuntos para formar una entidad, un producto histórico, etcétera. Puede ser, en este caso, las muestras, ¿verdad? Y el conglomerado es una mezcla confusa de personas o cosas de distinto origen o naturaleza, y a menudo contrarias. Bien, entonces pongámonos a pensar en el ejemplo que vimos hoy. Pues la característica en común dentro del estrato de los estudiantes de administración de empresas es que todos van a pertenecer a la escuela de administración de empresas meramente. Claro, aquí vamos a tener hombres y mujeres, vamos a tener gustos, religiones, etcétera, distintas características, pero siempre va a haber dentro del estrato, siempre va a haber una característica en común, que es en la cual nos estamos basando. Y el conglomerado, pues simplemente va a ser regionalizado, pero no van a tener características en común todos los elementos. Tal vez algunos sí van a pertenecer a XY religión, por ejemplo, pero no todos van a ser parte de esa religión. Esa es la diferencia entre estratificado y conglomerado. Entonces, visto ya esto, vamos a ir a los ejemplos. Nuevamente me voy a pasar al Excel. Este ejemplo es un poquito más fácil de comprender, pues únicamente por conglomerados. Yo lo separé así por 4 regiones. Realmente pues no va a ser dependiendo de cada uno de las evaluaciones o de la investigación que queramos realizar. ¿Qué participación? Aquí pues le tenemos que poner la misma participación a todos. En este caso tenemos 6,000 elementos de la muestra, y cada uno de los conglomerados van a tener 1,500 elementos. Este va a ser nuestro primer conglomerado. Las regiones: región central, región norte, región sur y región occidente. Luego el siguiente conglomerado, la segunda etapa, pues vamos a sacar de esta región al azar 2 departamentos. En este caso, pues ya después de haber hecho el muestreo aleatorio simple, pues nos tocó Zacatepeques y Guatemala, de la región central, de la región norte, Alta Verapaz y Baja Verapaz, por ejemplo, de la región sur, Escuintla y Santa Rosa, y de la región occidente, Huehuetenango y Quetzaltenango. Y nuestra tercera etapa del conglomerado, pues podemos sacar municipios. Del departamento de Zacatepeques, pues aleatoriamente también podríamos obtener San Lucas y San Juan Zacatepeques. Pues aquí realmente, pues poco a poco lo vamos sacando por etapas de una manera aleatoria para que todos puedan tener la misma chance de ser escogidos. Y del departamento de Guatemala, pues obtuvimos de que Guatemala y Mixco van a ser los municipios a analizar. Entonces vamos a tomar de 1,500, vamos a tomar la mitad para cada uno de los municipios, o si podemos continuar dependiendo de la naturaleza de la investigación, pues vamos a separarlo, ya sea en 2, o podemos tomar 3 o más conglomerados. En la región norte, en Alta Verapaz, pues vamos a tener a Cobán y Santa Cruz. En Baja Verapaz podemos seleccionar Salamá y Rabinal. En Escuintla, La Gomera e Iztapa. En Santa Rosa, pues Cuilapa y Valverena. Huehuetenango, Varillas y Soloma. Y en Quetzaltenango, Almolonga y Cantel.
Así, de esta manera, pues podemos ver todas las etapas que puede tener los conglomerados. De esta manera lo vamos dividiendo. De primero lo dividimos según la región de lo que tenemos en cuestión, como por ejemplo en el ejercicio 2, vamos a ir a él, el cual nos decía en la hoja de trabajo que Julio, el jefe de ventas de la distribuidora de productos electrodomésticos, desea consultar a una muestra de 110 clientes acerca de un nuevo producto. Él le solicita lo asesore para conformar la muestra si lo necesita hacer por el método de conglomerados. De esta manera, pues, supongamos, ¿no? Aquí ya es cuestión de cada análisis que tengamos, pero si tuviéramos más información, aquí les puse, como no hay más información, se propone una distribución equitativa. Pero si tuviéramos más información de esta empresa y podemos definir de que tenemos varias sucursales de ventas en diferentes departamentos, podemos dividirlos por regiones. Tenemos en la región central, región norte, sur, oriente y occidente, y su porcentaje de participación. Yo lo hice de forma equitativa para cada uno, para que no haya ningún problema, como no hay más información, y ponemos la cantidad de elementos de cada región del conglomerado y nuestro total. Como les mencionaba, pues también muchos lo realizaron también de esta manera, ¿verdad? Que cada uno le puso un porcentaje de participación distinto, pues tampoco es que esté mal, siempre y cuando sea una propuesta, ¿verdad? Y así nos quedarían la resolución de estos dos ejercicios. No sé si tienen dudas de Sí, disculpe. esto. Claro, dígame. Con referente al conglomerado, puede uno ser, digamos, puede ser de 4 en adelante, media vez cumple al 100%, por decirlo así. Sí. De participación. Cumple al 100%. Puede ser de 4, puede ser de 3, dependiendo, ¿verdad? Si solo tienen en 3 departamentos, por ejemplo, sucursales o tipos de clientes, ¿verdad? Solamente de 3 departamentos, pues pueden ser solo 3. Ahí sí que ya va a ser dependiendo de la información que obtengamos de la empresa. Cualquiera de las dos opciones es correcta, ¿verdad? Por lo que veo antes de licenciar. Sí, cualquiera de las dos es correcta, pues no hay ningún problema. Siempre y cuando tomaron los clientes, ¿verdad? Marcelo Ortega levantó su mano. Adelante, Marcelo. Buenas tardes, Lick. ¿En qué página puedo encontrar más ejercicios de esto, Lick? En el libro creo que ya no hay más ejemplos, fíjese. Solamente los de la hoja de trabajo y los 2 ejemplos. ¿En qué página se encuentra, Lick? Eso está desde la página, vamos a ver, las técnicas de muestreo, desde la página 10 hasta la 16. Muchas gracias, Lick. Estos temas ya son temas para evaluación, ¿verdad? ¿Qué manda? Los temas que está dando ya son temas para evaluación. Sí, también entran en evaluación. María del Pilar, adelante. Perdón, licenciado, buenas noches. Fíjese que yo no tengo el código de Classroom, le mandé correíto, pero no tuve respuesta. ¿Será que me lo puede enviar nuevamente? Disculpe. Sí, está bien, está bien. Ahorita se lo coloco en los mensajes de la llamada. Adelante, Marcel. Lick, y con este tema ya terminamos la primera unidad, ¿verdad? Sí, con esto cerramos la primera unidad. Día viernes vamos a iniciar la siguiente unidad, que es inferencia o estimación.
Lick, pero la primera unidad es lo que es nuestro primer parcial, ¿o entra parte de la segunda unidad? Sí, entra parte de la segunda unidad también. O sea que las páginas que mencioné ahorita se podría decir que todo pertenece a la primera unidad. Exacto. Así es. Esto es de la primera unidad y el viernes sí también, yo creo que son de 3 a 4 hojas de trabajo las que les van a entrar en su primer parcial. Pero ahí, conforme vamos avanzando, se les va a indicar hasta dónde llegaría el contenido. Bien, si no hay más dudas, si quedó claro, pues dejaríamos hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias, licenciado. Pasen feliz noche. De nada. Lick, ¿y cuándo iniciamos a trabajar la página, la hoja de trabajo 2? Va a ser el día viernes. Este viernes tenemos clase. Ah, muchas gracias, Lick. Empezamos con teoría y de ahí ya miramos la práctica. Lick, la teoría de hoy la va a subir a Classroom. Sí, se las voy a subir, les voy a subir la presentación y también los ejemplos. Gracias, Lick. De nada. Feliz noche. Feliz noche. Igualmente. Gracias, Lick. Pase feliz noche. Gracias, Lick. Muchas gracias. Gracias, Lick, muy amable. Feliz noche.